El ático es totalmente aceptable, dijeron mis padres cuando me mudé. Años después el karma llegó. Aston, ayúdanos, suplicaron, tu habitación está lista. El ático es totalmente aceptable, dijeron mis padres cuando me mudé allí. Años después el karma llegó. Aston, cariño, ¿eres tú? La voz de mi madre sonaba exactamente igual que cuando la escuché por última vez, hace 8 años. Ese mismo tono dulzón que siempre escondía algo. Me incliné en mi silla y en un instante volví a ser aquel niño de 12 años, de pie al pie de la escalera del ático con mis cajas. Sí, soy Aston, respondí, manteniendo la voz calmada como lo haría con un cliente. Oh, gracias a Dios, soltó ella con alivio. Luego escuché un sollozo ahogado. Necesitamos tu ayuda, cariño. Tu padre y yo hemos perdido la casa. Cerré los ojos y de inmediato recordé el día en que me obligaron a mudarme al ático. Harper, mi hermana menor por 2 años, acababa de cumplir 10. Mamá reunió a la familia en la sala de estar, la misma donde organizaba su club de lectura. Papá estaba en su sillón de cuero y Harper, sentada en el brazo de la silla de mamá, sonreía con autosuficiencia. Aston, cariño, dijo mamá con el mismo tono suave que ahora usaba en el teléfono. Harper está creciendo y necesita su propio espacio para desarrollarse. Por eso decidimos que ella tendrá el dormitorio principal y tú te mudarás al ático. Es más grande, ¿sabes? Deberías apreciar el espacio extra. Recuerdo haberme quedado ahí mirando de uno a otro, el rostro serio de mi padre, la sonrisa forzada de mamá, la emoción apenas disimulada de Harper. El dormitorio principal había sido mío desde que nos mudamos cuando tenía 6 años. No era el más grande de la casa, ese era el de mis padres, pero tenía un baño propio y una vista del jardín trasero que adoraba. ¿Y su habitación? Pregunté mirando a mis padres, ¿por qué Harper no puede quedarse con esa? No seas ridículo, Aston, ladró mi padre. Esto es lo mejor para la familia. Tu hermana necesita un espacio adecuado. El ático es totalmente aceptable. Ya puse aislamiento y un aire acondicionado. Así empezó la historia que me acompañaría toda mi adolescencia. Aston está siendo difícil, decían mis padres cuando los vecinos preguntaban por qué subía las escaleras plegables del ático con mi mochila. Movían la cabeza con falsa tristeza. Está pasando por una etapa complicada, insistió en mudarse al ático. Ya sabes cómo son los jóvenes, necesitan su propio espacio, solo intentamos ser buenos padres. Pero el ático distaba mucho de ser ideal. El aire acondicionado apenas funcionaba, así que en verano me asfixiaba de calor y en invierno me congelaba. El techo tenía 3 goteras, y cada vez que llovía, los cubos que colocaba emitían su sonido familiar. Como el techo era inclinado, solo podía estar de pie en el centro de la habitación, y la única bombilla colgante proyectaba sombras extrañas a las que tardé en acostumbrarme. Mientras tanto, Harper vivía de maravilla en mi antigua habitación. Tenía muebles nuevos, paredes recién pintadas de su color favorito, un lila suave y siempre conseguía lo que quería. Cuando pidió un tocador, lo tuvo. Cuando necesitó un escritorio más grande, apareció uno. Si se quejaba de la alfombra, la cambiaban en cuestión de días. Yo, en cambio, me centré en lo que sí podía controlar. Fui un estudiante dedicado, conseguí un trabajo a los 16 años y ahorré cada centavo. El ático fue mi motivación. Cada gota de agua del techo me recordaba por qué tenía que esforzarme. Ingresé a una buena universidad con una beca parcial, trabajé mientras estudiaba y terminé con un título en desarrollo inmobiliario. La ironía no se me escapaba. A los 35 años, tenía mi propia empresa de bienes raíces y vivía en una casa espectacular que yo mismo había renovado. Había construido una vida donde me sentía en control. La última vez que vi a mi familia fue hace 8 años, cuando enterramos a mi abuela. Harper insistió en que superara el pasado y mamá hizo comentarios sobre lo bien que me iba, a pesar de todo. Ahora su voz seguía en la línea. El banco nos está quitando la casa, decía, con la voz entrecortada. Hicimos todo lo posible, pero no tenemos a dónde ir. Harper vive en un apartamento muy pequeño y bueno, tú tienes esa enorme casa para ti solo. Observé mi oficina, los premios que había ganado, las fotos de hogares que ayudé a vender. Durante años mi éxito había sido mi venganza silenciosa. Pero ahora la vida me estaba dando una oportunidad más directa. Inspiré hondo y sonreí. No se preocupen, dije con voz serena, ya tienen un cuarto listo. Minutos después les envié la dirección. La misma casa que me obligaron a abandonar. El mismo ático con el techo que gotea. En realidad, dije, sorprendiéndome de lo tranquilo que sonaba, si tengo un cuarto libre. Es bastante más grande que una habitación normal. Deberían apreciar el espacio extra. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Me pregunté si mi madre reconocería el eco de sus propias palabras, dichas hace 23 años. Oh, Aston, muchas gracias. Sabíamos que podíamos contar contigo cuando podríamos.
La interrumpí. Te enviaré la dirección, vengan mañana al mediodía, les mostraré su habitación. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado un rato pensando en el ático de mi casa. Tenía planeado remodelarlo esa primavera. Curiosamente, tenía las mismas molestas goteras que mi antigua habitación, aunque ya había pedido una cotización para arreglarlas la semana pasada. Qué irónica es la vida. Tomé mi teléfono y cancelé la cita con el reparador. Algunas cosas es mejor guardarlas para después. Exactamente a las 12:07 p.m. Llegaron. Desde la ventana de mi oficina vi a mi padre tratando de estacionar su viejo Buick. Le tomó 3 intentos dejarlo bien en la entrada. Desde donde estaba pude notar cuánto habían cambiado. Mamá había perdido todo el color de su cabello. Papá, que siempre tuvo una postura firme, ahora estaba encorvado. Harper llegó detrás de ellos en su lujoso Tesla. Por supuesto, tenía que estar aquí. Siempre la arregladora de la familia, con su forma especial de hacer sentir culpable a la gente y manipular con emociones. No esperaba verla, pero tampoco me sorprendió. Desbloqueé la puerta antes de que alcanzaran el timbre. Mamá se acercó de inmediato, los brazos abiertos para abrazarme. No correspondí. Se quedó en un gesto incómodo, bajando los brazos con torpeza. Su sonrisa habitual se desvaneció un poco. Easton dijo, alisándose la blusa, un gesto nervioso que recordaba de cuando era niño: tu casa es preciosa. Gracias, me hice a un lado para que entraran. Dejen los zapatos junto a la puerta. Harper fue la última en entrar, sus botas caras resonando en el suelo. Bonito lugar, querido hermano, comentó, con ese tono entre condescendiente y falsamente amable, aunque le vendría bien un toque femenino en la decoración. No respondí, caminé con ellos a través de la sala. Mamá miró la puerta de la habitación de invitados al pasar, pero continué por el pasillo hasta la parte trasera de la casa. Papá tosió un poco. Hijo, realmente apreciamos esto, dijo. No queremos causar problemas, solo será hasta que mejoremos nuestra situación. Es solo algo temporal, intervino mamá, hablando rápido. Ya hemos empezado a buscar dónde vivir. Las mismas palabras que usaron cuando me enviaron al ático años atrás. Solo será por un tiempo. Apenas notarás que estamos aquí, no es tan terrible. Me detuve junto a las escaleras plegables del ático y tiré del cordón para bajarlas. Su cuarto es aquí arriba, dije, mientras los escalones crujían ruidosamente. No los había engrasado a propósito. El silencio fue casi insoportable hasta que Harper lo rompió con una risa seca. Estás bromeando, ¿verdad? Mamá y papá no pueden vivir en un ático. Están mayores, están enfermos. Me giré para mirarlos. El ático está en perfectas condiciones, insistí. Ya instalé aislamiento y un aire acondicionado en la ventana. Las mismas palabras que mi padre usó hace años regresaron para atormentarlo. Vi en su rostro el momento exacto en que reconoció lo que estaba ocurriendo. Ahora, Easton, comenzó mamá con su tono falso y meloso, no seas difícil. ¿Tus padres fueron difíciles?, pregunté en voz baja. Como cuando me llamaban problemático a los 12 años. Como cuando le dijeron a la señora Peterson que solo estaba pasando por una fase, mientras cargaba mi colchón por estas mismas escaleras. Eso era diferente, intervino papá. Eras un niño. Tomamos decisiones pensando en lo mejor para la familia. Y ahora yo soy un adulto y estoy tomando decisiones sobre mi casa. La habitación de invitados ahora es mi oficina. El ático es lo único disponible. Harper dio un paso adelante, con las mejillas encendidas. Esto es ridículo, soltó. Sigues aferrado a resentimientos infantiles. Perdieron su casa, Easton, necesitan ayuda. No actuaba por venganza, no, mantuve la mirada firme. Tienes razón, Harper, necesitan ayuda, y los estoy ayudando. Este ático es más grande que una habitación normal. Deberían apreciar el espacio extra. El color desapareció del rostro de mamá al escuchar sus propias palabras en mi voz. Las manos de papá se cerraron en puños por un instante, antes de relajarse. Un gesto de rabia contenida, tan familiar para mí. Subí los primeros escalones y continué. Solo tengan cuidado con el techo, se familiarizarán rápido con las partes más bajas. Cada paso crujía bajo mi peso. El ático realmente se parecía a mi antigua habitación. Los techos inclinados, la bombilla solitaria colgando de un cable, el aire acondicionado de ventana que elegí deliberadamente por su rendimiento irregular, incluso los cubos estratégicamente colocados bajo las goteras. Esto es una locura, anunció Harper detrás de mí. Mamá, papá, no pueden vivir aquí. Vengan a quedarse conmigo, encontraremos una solución juntos. Tu diminuto departamento ni siquiera es suficiente para ti, dije, señalando lo obvio. Además, ustedes siempre dijeron que el ático era perfectamente aceptable cuando éramos niños. ¿Qué ha cambiado ahora?
Mamá miraba el espacio, con una mano cubriéndole la boca. Papá se quedó inmóvil, apretando la mandíbula sin decir nada. Pude ver cómo asimilaban todo, las manchas de agua en el techo, el suelo desnivelado, el calor sofocante a pesar del aire acondicionado en la ventana, que apenas hacía diferencia. El baño está cerca, informé, tendrán que compartirlo con cualquier visitante. Subir y bajar las escaleras en la oscuridad puede ser un reto, pero con el tiempo se vuelve costumbre, lo sé por experiencia. La voz de mamá tembló un poco. Por favor, somos tus padres, es la situación en la que estamos. Y esto es lo que tienen, igual que el ático fue mi única opción. Bajé las escaleras sin esperar respuesta. Pónganse cómodos, si quieren cenar conmigo es a las 6, si no pueden comer arriba, yo lo hice muchas veces. Harper me siguió y me sujetó del brazo al llegar al final de la escalera. Está siendo cruel, susurró, no fueron perfectos, pero nos dieron una buena vida. A ti te dieron una buena vida, la corregí, yo tuve el ático, ahora es su turno de entender lo que fue. Solté su mano con suavidad. Puedes visitarlos cuando quieras, quizá traerles un tocador o un escritorio nuevo, ya sabes, para que tengan todo lo que necesitan. Me alejé dejando a Harper allí mientras los ruidos de arriba se hacían más evidentes. Los crujidos y gemidos del techo eran los mismos que escuché durante 6 años. Fueron el fondo de mis sesiones de tarea, mis llantos en privado y mis planes para escapar. Un fuerte golpe, seguido de un "lo siento" susurrado de mamá, me hizo sonreír. Ya estaban aprendiendo lo bajo que es el techo. Algunas lecciones solo se aprenden viviéndolas. Me instalé en mi oficina, con su gran ventana hacia el jardín, y abrí la laptop. Seguí trabajando mientras escuchaba sus pasos explorando su nuevo hogar. Afuera comenzó a lloviznar. Solo era cuestión de tiempo antes de que encontraran la primera gotera. Parece que algunas situaciones siempre se repiten. Han pasado 3 meses desde que mis padres se mudaron al ático. Durante este tiempo, los he visto pasar por lo mismo que me hicieron vivir, con una diferencia clave. Ellos tienen 60 años, no 12. El primer mes fue justo como esperaba. Mamá intentó fingir que todo estaba bien cuando nos cruzábamos en el pasillo. Papá, en su mayoría, permaneció en silencio, con el ego herido cada vez que tenía que agacharse para no golpearse con las vigas. Harper los visitaba seguido, llevándoles cosas y lanzándome miradas de desaprobación. Pero el segundo mes fue cuando todo se puso interesante. Llegó una ola de calor. El viejo aire acondicionado funcionaba como siempre, mal. Un martes insoportablemente caluroso, encontré a papá intentando arreglarlo, la camisa empapada de sudor. ¿Necesitas ayuda?, pregunté desde las escaleras. Él solo gruñó, toqueteando los controles. ¿Cómo soportaste esto? Parece diseñado para no funcionar. No lo soporté, respondí. Pasé noches enteras sudando cuando tenía 13 años. Me quedé allí un momento, observándolo pelear con la máquina, exactamente como lo hacía yo en su momento. Al día siguiente, escuché a mamá hablando con Harper por teléfono. La gotera junto a la cama no para, se quejaba en voz baja, sin darse cuenta de que el sonido viajaba por los conductos de ventilación. Tenemos que mover el colchón cada vez que llueve. Recordé todas las veces que escuché conversaciones parecidas sobre mi fase rebelde. Solo váyanse, soltó Harper con molestia, esto es una locura, lo hace para hacerlos sufrir. ¿Y a dónde iríamos?, murmuró mamá con la voz temblorosa, no podemos permitirnos nada ahora mismo. No pude evitar sonreír, qué ironía. ¿Cuántas veces me dijeron que apreciara tener mi propio cuarto cuando me quejaba del ático? Ahora estaban atrapados en su propia situación, resultado de sus decisiones y su orgullo. El colmo llegó la semana pasada, durante una tormenta terrible. Las goteras que nunca arreglé se convirtieron en pequeñas cascadas dentro de la casa. Cerca de la medianoche los escuché correr para colocar baldes. Luego, papá soltó una maldición tras golpearse la cabeza con una viga. Esperé hasta que reconocí el sonido inconfundible de mamá, ese pequeño jadeo que hacía cuando algo alteraba su mundo perfecto. Subía. Era exactamente como lo había imaginado. Estaban en medio de un mar de baldes, con el agua goteando en al menos 3 puntos distintos del techo. Habían movido la cama a un rincón para alejarla de la peor gotera, y sus pocas pertenencias estaban apiladas en la única zona seca. ¿Todo bien aquí arriba?, pregunté, usando las mismas palabras que mamá solía decirme durante las tormentas. Ambos me miraron. Bajo la tenue luz de la única bombilla pude ver sus rostros marcados por el cansancio. El agotamiento era evidente, al igual que la comprensión de su situación. Aston, mamá empezó con la voz temblorosa, tenemos que hablar. Sobre las goteras, me apoyé en el marco de la puerta, no son tan terribles, te acostumbras. No, susurró sobre todo.
Papá se dejó caer sobre la cama, los resortes chirriaron bajo su peso. Nos equivocamos, admitió sin rodeos. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, compitiendo con el sonido constante del agua goteando en los cubos de metal. De veras, mantuve mi tono neutral. Pensé que el ático era bastante bueno, incluso más grande que un cuarto normal, o eso no era cierto. Basta, mamá rompió en llanto, las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. Sabemos lo que hicimos. Simplemente nunca entendimos realmente lo que era vivir aquí. 6 años, murmuré. Pasé 6 años aquí mientras Harper tenía la habitación grande. 6 años en los que ustedes explicaban a todo el mundo que yo era problemático cada vez que me quejaba del calor, del frío o del techo con goteras. No podemos cambiar el pasado, dijo papá con voz áspera, pero esto. Hizo un gesto vago con la mano. Esto nos hizo ver lo que te hicimos pasar. Nos equivocamos, hijo, mucho y lo lamentamos. Los observé detenidamente. Mamá, siempre tan impecable, ahora desaliñada, con ropa común en lugar de sus atuendos elegantes. Papá, normalmente autoritario, ahora encorvado tras semanas esquivando las vigas bajas. Lamentarse no soluciona nada, dije al fin, pero es un comienzo. Saqué un manojo de llaves del bolsillo y lo lancé a papá. La casita de huéspedes en el patio está lista desde hace un mes. Tiene un dormitorio, baño privado, aire acondicionado que funciona y 0 goteras. Sus rostros reflejaron sorpresa al principio, luego entendimiento. ¿Te tenías un lugar para nosotros todo este tiempo?, preguntó mamá. Necesitaba que entendieran antes. Se quedaron en silencio. Pueden mudarse mañana, continué, pero esto es temporal, solo hasta que se recuperen, y esta vez lo digo en serio. Me di la vuelta para irme, pero antes de bajar las escaleras, añadí. Los contratistas vendrán la próxima semana, arreglarán las goteras y remodelarán el ático por completo. Lo convertiré en un espacio habitable de verdad porque nadie debería vivir así, ni un niño ni sus padres. Mientras descendía, escuché a mamá romper en llanto, pero esas lágrimas no eran como las de antes, no eran para manipular, eran de alguien que al fin había comprendido el daño que había causado. A la mañana siguiente, papá ya estaba trasladando sus cosas a la casita de huéspedes. Trabajaba en silencio, con cuidado. Cuando pasé por el pasillo rumbo al trabajo, me dio un leve asentimiento. Esa noche, al regresar, vi el auto de Harper estacionado afuera. La encontré en la cocina, con 2 tazas de café en la barra. La casita de huéspedes estuvo lista todo este tiempo, dijo. No era una pregunta. Así es. Removió su café en silencio, pensativa. Solo querías que supieran, completé. Asintió lentamente. Nunca lo entendí antes, lo mal que la pasaste ahí arriba. Yo era muy niña, disfrutando mi propio cuarto sin pensar en lo que significaba para ti. Hizo una pausa. Y ahora entiendes por qué lo hice, no era venganza, era una lección. Asentí dando un sorbo a mi café. Desde la ventana de la cocina, vi a nuestros padres instalándose en la casita de huéspedes, sus siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Se veían más pequeños, pero no derrotados. Solo conscientes.